en las afueras de la ciudad, donde las montañas de basura se alzan como muros grises que intentan tragarse el horizonte, se desarrolla una historia que te cambiará la perspectiva. Aquí, un grupo de jóvenes camina entre desechos, con la determinación de quien se niega a rendirse. Y no están buscando solo objetos para reciclar. Están buscando una oportunidad, una señal de que el futuro puede ser diferente. Samuel, Luna, Derek y Mariel crecieron en este lugar. Un lugar lleno de carencias, pero también de sueños tercos y resistentes. Cada mañana, con el sol apenas despuntando, comienzan su jornada. Recogen plástico, metal y cartón para vender, mientras el calor cae sobre sus espaldas, marcadas por el esfuerzo diario. Sus manos, jóvenes pero curtidas, llevan las cicatrices de su lucha, pero sus miradas guardan un fuego que se niega a extinguirse. Un día, mientras separaban materiales, Luna levantó una lata abollada y, sosteniéndola como si fuera un trofeo, dijo con una convicción que resonó en el aire viciado: «Algún día saldremos de aquí». El silencio fue breve. Samuel, siempre práctico, con los pies en la tierra, pero la mente en las estrellas, recogió las piezas rotas de una vieja radio y respondió con firmeza: «No algún día. Hoy empieza». Esa frase fue como una chispa. Encendió algo en ellos. De pronto, la basura a su alrededor dejó de ser solo eso, basura. Se convirtió en un campo de posibilidades. Entre risas cansadas, encontraron tesoros escondidos, una tableta con la pantalla rota, un motor oxidado que alguien desechó, un montón de cables que ya nadie quería. Derek, cuyo talento para la electrónica había nacido de la necesidad de reparar lo irreparable, tomó los hallazgos en sus manos. Sus ojos se iluminaron mientras murmuraba para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan: «Con esto, puedo armar algo que funcione». Y se puso manos a la obra. La duda no existía en su diccionario, solo la curiosidad y el ingenio. Bajo la atenta mirada de sus amigos, Derek se convirtió en un alquimista moderno. Conectó cables, ajustó piezas, y de la nada, del caos de lo descartado, nació algo nuevo. Construyeron una pequeña lámpara solar improvisada. Cuando Derek la activó, una luz débil, casi tímida, brotó de ella, pero era suficiente para iluminar las sombras de sus rostros cansados y llenarlos de asombro. Mariel, con los ojos brillantes, casi al borde de las lágrimas, susurró con la voz quebrada por la emoción: «Mírelo. Si podemos hacer brillar algo roto, también podemos hacerlo nosotros». Esa pequeña luz no solo iluminó su pequeño rincón en el vertedero, iluminó un camino. Les demostró que la creación era posible, que la transformación estaba a su alcance. Esa noche, reunidos bajo el resplandor tembloroso de su propia creación, hicieron un pacto, un juramento silencioso pero poderoso. Nunca más dejarían que su origen determinara su destino. Ya no serían las víctimas de sus circunstancias, sino los arquitectos de su futuro. El vertedero no sería su tumba sino su taller. La idea floreció. ¿Y si podían crear más cosas? ¿Y si su ingenio podía ser su boleto de salida? Comenzaron a experimentar. Fabricaron pequeños inventos, todos hechos con desechos. Lámparas solares más potentes, cargadores de emergencia para teléfonos, juguetes reciclados llenos de color y vida. Cada objeto llevaba una parte de su historia, de su lucha y de su esperanza. Al principio, vendían sus creaciones en su propio eBay. La gente, que los conocía de toda la vida, los miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero poco a poco, la calidad y la utilidad de sus inventos hablaron por sí solas. La confianza empezó a crecer. Una lámpara que iluminaba una casa sin electricidad, un juguete que hacía sonreír a un niño. Cada venta era una pequeña victoria. La voz se corrió. La historia de estos jóvenes que convertían basura en tesoros llegó más allá de los límites de su comunidad. Primero fueron los medios locales, luego organizaciones sin ánimo de lucro y, finalmente, escuelas y universidades los invitaron a compartir su experiencia. Ya no eran solo los chicos del basurero. Empezaron a llamarlos los renacidos, un nombre que capturaba perfectamente su esencia. Eran los que renacían de las cenizas, los que encontraban vida donde otros solo veían muerte. Viajaron a lugares que nunca imaginaron, hablaron ante audiencias que los escuchaban con admiración, en un mundo que siempre los había mirado como desecho, como un problema que era mejor ignorar. Ellos habían aprendido a verse a sí mismos como oro escondido, como un tesoro esperando ser descubierto. Se convirtieron en un símbolo viviente de que el potencial humano no tiene límites, de que la creatividad puede florecer en los entornos más hostiles. Y en ese viaje, en ese proceso de transformación,
descubrieron la verdad más profunda de todas. Las cicatrices que llevaban en sus manos y en sus almas no eran señales de derrota ni de vergüenza, eran mandalas, pruebas irrefutables de que habían luchado, de que habían sobrevivido, de que todavía estaban vivos y de pie. Samuel, Luna, Tarek y Mariel nos enseñaron que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde decides ir. Nos mostraron que, incluso entre la basura y el dolor, se puede encontrar lo más valioso que existe, en la esperanza. Esa fuerza invisible que los impulsó a buscar la luz, a crearla con sus propias manos y, finalmente, a brillar con una intensidad que nadie, nunca más, podría apagar. Su historia no es solo una historia de éxito, es un recordatorio para todos nosotros. Un recordatorio de que dentro de cada uno, sin importar las dificultades, existe la capacidad de transformar, de crear y de renacer. A veces, solo necesitamos encontrar esa pequeña pieza rota, esa idea descartada, para encender nuestra propia luz. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, compártela, para que más personas conozcan a los renacidos. No olvides suscribirte para más relatos que nos recuerdan el increíble poder del espíritu humano. Nos vemos en el próximo video.